También en los diversos canales de comunicación. Vamos a empezar con las portadas, con la noticia del día de hoy. En América Latina fue de impacto el momento en que se detuvo al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Del Heraldo Diario de Tegucigalpa, Honduras, lo destaca en la fotografía, en la forma en que salió de su domicilio. Dice el titular: acusación de la Fiscalía de Nueva York. Juan Orlando Hernández lideró una violenta conspiración de narcotráfico. Las pruebas del documento presentado ante la Corte Suprema de Justicia señalan a Juan Orlando Hernández de servir a los carteles del narcotráfico desde el año 2004, cuando era diputado, y después cuando fue presidente del CN, y durante los 8 años de mandatario. Según la DEA, Juan Orlando Hernández contribuyó y facilitó los medios del Estado, sobre todo de la policía y de las Fuerzas Armadas, para meter 500,000 kilogramos de cocaína a los Estados Unidos. Es acusado de 4 delitos que conllevan una pena de cadena perpetua. Fue capturado y encadenado de pies y manos a las puertas de su casa, y anoche durmió estrictamente vigilado en el cuartel de las Fuerzas Especiales de la Policía Nacional. Hoy comparece a las 10 de la mañana ante un magistrado de la Corte. Los abogados del expresidente alegan su inocencia. Es lo que está planteado en esta portada, y esto, por supuesto, después de esto tendrá ya las secuelas de orden judicial y veremos en qué termina. Pero eso es lo que se destacó en varios medios de comunicación la tarde de ayer. Y diario Últimas Noticias de Caracas, en este miércoles 16 de febrero, reiteramos: de investigar el plan de invasión pide la Asamblea Nacional al Congreso de la Argentina. La plenaria de la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo de rechazo al plan de Mauricio Macri. Aquí tienen ustedes los detalles. Una comisión de 5 diputados venezolanos irá hasta el Congreso del país sureño para exigirles una investigación clara y puntual acerca de los hechos. Queremos respeto y que tengan la mínima decencia ante el pueblo venezolano, dijo Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, en un emotivo discurso que ojalá lo tengamos en la segunda parte de este programa, que conmovió no solamente por la profundidad, sino por el compromiso que adquiere una postura de esta magnitud cuando se defiende la soberanía de un país y se desnuda, se denuncia, se explica de qué manera otras naciones como Argentina, dirigida por Mauricio Macri en su momento, e Iván Duque, intentaban invadir por todos los medios posibles Venezuela y con eso colocar en ese país, ellos decían así, a una democracia, a un gobernante a su estilo. El señor Iván Duque, el señor Mauricio Macri tendrán que ocupar, como yo siempre digo, el lugar privilegiado en el basurero de la historia. No solamente por esto, también en sus propias naciones han hecho barbaridades y media y serán juzgados por ello. Pasamos. El diario El Universo, que prácticamente se ha convertido en el diario oficialista del gobierno de Guillermo Lasso, pone en la parte inferior, aquí abajito, nada más lo que veremos en la segunda parte. La Fiscalía ingresó en la noche al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el apoyo de la policía. El allanamiento se dio por una denuncia de presunto delito de acceso no consentido al sistema informático. Justamente en los momentos en que transmitíamos la entrevista con la presidenta del Consejo de Participación Ciudadana, Sofía Almeida, en esos instantes ingresaba a la Fiscalía, al Consejo de Participación, la Fiscalía, con una orden pedida ¿por quién? Por quien funge de presidente del Consejo de Participación. Es decir, el mismo que se asume como presidente pide que invadan, que allanen la sede del Consejo de Participación. Eso no se entiende. Y bueno, de eso seguiremos hablando. En el costado derecho, en la parte superior, lo que preocupa. En el Cantón Durán, que es de la provincia del Guayas, piden intervención de las Fuerzas Armadas por la violencia. La ministra de Gobierno aseguró que el reciente hecho de violencia ocurrido en Durán no frenará a las autoridades y que responderán con más presencia policial. Como digo, la postura del diario El Universo es prácticamente la versión oficial, porque esto efectivamente da cuenta de la incapacidad para entender de la magnitud de la violencia que se vive en la provincia del Guayas. Y hablamos del Cantón Durán a propósito de que el día de ayer en la madrugada, o el domingo en la madrugada, si no me equivoco, perdón, el día lunes en la madrugada, aparecieron 2 cuerpos colgados en 2 puentes peatonales del ingreso a la ciudad de Durán, en la provincia del Guayas. De eso no mencionan nada, y la ministra de Gobierno, que debió comparecer a la Asamblea Nacional a explicar por qué el nivel de inseguridad se ha incrementado notablemente, pues no fue. Les vale un pepino la responsabilidad de explicar al Congreso Nacional, a la Asamblea Nacional, al Poder Legislativo,
de su trabajo. No fueron, igual que el presidente Guillermo Lasso, nunca fue a la Asamblea a explicar su participación en la denuncia de los llamados papeles de Pandora. Ese es el modo en el que está actuando el gobierno y la hegemonía política que gobierna este país, es decir, no van, no rinden cuentas, no explican, no salen a dar ruedas de prensa, no atienden a los medios de comunicación y con eso garantizan lo que hizo la práctica Lenín Moreno, pasar el tiempo y con ello la impunidad. Ahí tiene. Y bueno, la República del Perú insiste con las portadas de ese orden, guerra de denuncias entre el Ejecutivo y el Congreso, desde traición a la patria hasta organización criminal. Con eso lo que quieren es, efectivamente, bajarse al presidente Pedro Castillo. Y para eso está la prensa, para acolitar, para estimular, para afianzar esa corriente de opinión, esa matriz comunicacional, esa narrativa mediática, que lo que apunta es a dejar en el poder al poder real de Perú, las élites empresariales y de la derecha peruana. Pasamos aquí a propósito del incremento de los precios en Argentina. El titular dice el tiro al precio. Los precios subieron en un 3,9% en enero, lo que ya ubica la inflación en el centro de los problemas económicos del año. El alza tuvo una fuerte incidencia estacional, tanto de los alimentos frescos como de todo lo relacionado al turismo. El gobierno enfrenta el desafío de impulsar una política salarial y de ingresos que evite la caída del poder adquisitivo en la Argentina. Esto es lo que se destaca porque efectivamente esta será la tónica del debate político también en relación con la situación económica de Argentina. Y en la parte superior, a propósito de la persecución política del Lofer, las decisiones políticas no son judiciables, dice Alberto Fernández, quien declaró en persona contra la acusación a Cristina Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz. En tono didáctico, refutó cada una de las acusaciones y explicó que las obras se adjudican en el presupuesto votado en el Congreso y que la ejecución queda en manos de las provincias. Pero claro, esto todavía tendrá eco y de alguna manera también ocurrió en Brasil, ocurrió en Ecuador y posiblemente ocurra también en su momento en Perú, a propósito de la gestión de Pedro Castillo que estábamos hablando hace un momento. Pasamos al diario El País y ahora sí, por supuesto, parecería que la narrativa se afloja. Rusia alivia la tensión al alejar parte de sus tropas de Ucrania. La pregunta, y yo siempre insistiré, ¿y qué tal si le damos la vuelta al titular y decimos, se mantiene la tensión en la zona de Ucrania porque ahí existen tropas de la OTAN? Eso sí no se podría contemplar, pero parecería que como Rusia acabó sus ejercicios militares legítimos y además tomando las consideraciones y las precauciones del caso, ahora parecería que se alivia la tensión de alejar parte de sus tropas de Ucrania. Putin considera aceptable la respuesta de Estados Unidos y la OTAN para una negociación que posiblemente instale solamente lo que quiere Estados Unidos, es decir, que Rusia siga siendo un país aislado y que ellos sigan ampliando sus fronteras militares en toda la región. De hecho, hace pocas horas prácticamente circuló un video en el que se mencionaba más de 650 bases militares de Estados Unidos en todo el planeta. ¿Cuántas tendría por fuera de su país Rusia? 12, decían. 12. Y ellos tienen 650. ¿Cuántos tiene China fuera de su país? 0. Pero bueno, como ellos son los que mandan en el mundo, se justifica que tengan 650. Eso es lo que dicen desde su visión. Y por supuesto también hay otro tema. El Parlamento ruso debate reconocer la independencia de 2 regiones ucranianas. Ahí tienen ustedes, esto tendrá más consecuencias de orden político. El Parlamento ruso debate reconocer la independencia de 2 regiones ucranianas, debería decir si no me equivoco. Vamos con los portales informativos. Aumenta a 18 la cifra de muertos por las lluvias en Río de Janeiro, en Brasil. La defensa civil de esa ciudad brasileña puso a la ciudad de Petrópolis en estado operacional de alerta debido a las fuertes lluvias que no son solo de estos días, ya varias semanas ocurre esto. Y aquí en el costado derecho más información. Rusia anuncia el fin de ejercicios y retiro de tropas de Crimea.
Aquí lo que decíamos, allanan la sede del Consejo de Participación Ciudadana del Ecuador y los periodistas protestan por los asesinatos en el Congreso mexicano. Quizás se entendería mal porque los asesinatos no ocurrieron en el Congreso mexicano. Los periodistas protestan en el Congreso mexicano por los asesinatos. Debería ser la redacción más adecuada para entender y no llevar a malas interpretaciones. En la parte superior, la cifra de contagios, como siempre recomendamos leerla y actualizarnos. 416 millones de contagios en el mundo, 62 millones o casi 63 millones ya en América Latina y el Caribe, y en Estados Unidos 79 millones de contagios a este momento. Pasamos a la Deutsche Welle, que destaca la imagen, la fotografía en el momento que las tropas y los tanques rusos se retiraban de la zona de Crimea después del fin de las maniobras militares. Y el titular, Rusia anuncia el fin. No es que anuncia, ya está prácticamente hecho. Y aquí, algo que en la economía tiene su impacto. China aumentará el consumo de carbón para sustentar la recuperación económica. China es el país que más invierte en energías limpias, pero sigue siendo el mayor productor mundial de carbón y el mayor contaminador del planeta. El carbón alimenta el 60% de sus centrales eléctricas, dice la información. Y esto obviamente da cuenta del nivel de producción y de industrialización que tiene China y que por supuesto la coloca en el primer lugar de desarrollo en el planeta. Pasamos a noticias de América Latina y el Caribe. Lo que ya se mencionó, capturan al expresidente Juan Orlando Hernández, quien tiene pedido de extradición de Estados Unidos por nexos con el narcotráfico. ¿Alguien duda de que no le vayan a mandar a Estados Unidos? Pues no. Esto se hará, esto se cumplirá, porque quien manda es el sheriff del planeta. Al costado derecho, el momento en que arribaba a Rusia el señor Jair Bolsonaro y se reunirá con Putin este miércoles. Ahí lo tienen y por supuesto serán las reuniones de alto nivel de Jair Bolsonaro. Colombia, asesinan a un exalcalde y son 24 homicidios contra líderes sociales en lo que va del año. En cambio en México, López Obrador aclara que pausa en relación con España es con empresas y no con el gobierno. Esto fue un gran debate abierto en España y por supuesto se tiene pendiente también el alcance de estas afirmaciones, porque lo que hace López Obrador es un solo dato de la realidad de lo que ha sido el comportamiento de las empresas españolas en América Latina. Ok, ya nos olvidamos de Repsol, de la contaminante en Perú. No. Y bueno, aquí más información de RT. Maquinaria militar rusa se retira de Crimea tras los ejercicios militares en esa zona, tras completar los ejercicios militares. Y en esto que estábamos mencionando a continuación, Joe Biden dice: Estados Unidos está dispuesto a sellar por escrito los acuerdos de seguridad que alcance con Rusia. Pero no importa, ustedes cada vez que se firme un acuerdo, en sus conveniencias harán lo que les venga en gana después. Así es. Y hasta ahí llegamos en esta primera parte, nos vamos a una primera pausa y enseguida volvemos con más de Enclave Mediática.